Hola muchachos, ¿cómo están? Llegó una nueva clase. Como siempre, lo mejor cuando uno está viendo un contenido a nivel de unidad, en cualquiera sea el ámbito, es siempre tener en mente cuáles son las ideas que se han estado viendo, cuáles son los conceptos que se han tratado, para de esa manera ir conectándolos y lograr entender que siempre que uno enseña un concepto y después otro y otro y los va juntando, es porque hay una idea a través de la cual uno va como uniendo todo para finalmente generar algo mayor que permite una nueva manera de entender, en este caso a través de la filosofía, una nueva manera de entender la realidad. Nosotros estamos viendo, ¿qué tema? Estamos viendo el tema del conocimiento, ¿cierto? Estamos tratando de definir lo que es el conocimiento. En esa idea de definir lo que es el conocimiento ya hemos hecho 3 clases que han buscado analizar lo digo porque es una profundización analítica respecto de cada una de las condiciones que se usan para ello. Entonces lo primero que hemos visto es el conocimiento teórico. Ese conocimiento teórico ha estado caracterizado por 3 cosas, que ya hemos visto una por una de manera bien profunda. La creencia primero, que vendría siendo creer. Segundo, el tema de la verdad. Y tercero, el tema de la justificación. ¿Recuerdan? El tema de la creencia es la afirmación. Nosotros tenemos que tener muy claro qué es una afirmación, qué no es una afirmación, para de esa manera lograr entender que cuando postulamos conocimiento teórico lo hacemos específicamente con las afirmaciones y no con otra cosa. Luego, esa afirmación, se afirma que algo es verdad, pero no solo basta con afirmarlo, también debemos cerciorarnos de que efectivamente es verdad. Y aunque no pudiéramos cerciorarnos de aquello, ya que eso lo vimos como identificación y definición, lo cual cae en el marco del metaanálisis, de la metacognición, aún al menos podemos hacer un presupuesto de 50%. Todos estos detalles respecto al tema de la verdad están en la clase de condición de verdad. Y finalmente llegamos a la justificación porque asumiendo una presunción de verdad del 50% de una afirmación que yo hago de algo que es verdad, no basta solo con ello porque inclusive se puede dar el caso de que sea verdad, sino que además debo entregar, como lo vimos en la clase, la evidencia, porque la evidencia nos da un sentido de probabilidad. Este es el resumen que tenemos del conocimiento teórico. Sin embargo, con motivo de introducir la clase de hoy, vamos a hacer el siguiente esquema. El conocimiento teórico lo podemos entender como la respuesta al qué. Ustedes me dirán, ¿qué? Justamente, ¿qué está hablando? La respuesta al qué es una respuesta al conocimiento teórico. Cada vez que nosotros nos preguntamos el qué de algo, es la pregunta respecto a la parte teórica del fenómeno que analizamos. Sin embargo, hay una pregunta anexa que nos podemos hacer que no es al qué, sino que es al cómo. Fíjense bien, aquí se pone más interesante. Nosotros hemos visto cada condición del conocimiento teórico para responder respecto al conocimiento involucrado en un fenómeno al qué. ¿Cuál es el qué? Sin embargo, podemos estar viendo el mismo fenómeno y lo podemos también estar analizando en términos epistemológicos, pero ya no buscando responder respecto al qué, sino buscando responder respecto al cómo. Cuando nosotros hacemos preguntas respecto al cómo, es decir, el conocimiento de cómo está hecho ese conocimiento y no respecto a qué trata aquel conocimiento, la pregunta da un giro tremendamente grande. Y eso es exactamente lo que tenemos que ver ahora. Esta es la introducción, pero fíjense bien, vamos a profundizar esta idea. Vamos a borrar. Vamos con un ejemplo. Con este ejemplo que les voy a dar ahora debería quedar lista la introducción y después inmediatamente les indico cuál es la actividad. Elijamos una disciplina. Ustedes van a escuchar mucho ese concepto ahora que quizás yo lo voy a usar porque la mejor manera de analizar epistemológicamente los fenómenos es buscando disciplinas, porque las disciplinas siempre están segmentadas epistemológicamente por las distintas maneras de conocimiento que involucran. Por eso, escojamos una disciplina. La disciplina que vamos a escoger es la conducción. ¿Conducción de qué? Bueno, puede ser conducción de cualquier cosa.
nosotros vamos a hacerlo, por ejemplo, conducción de auto, que es lo más común, lo más amigable y lo más entendible para cualquiera. De hecho, lejos lo que más se maneja en la sociedad en términos de conducción es autos. Así que hagamos el ejemplo con esto. La conducción del auto, esta es la primera premisa. Si nosotros queremos hacer un análisis epistemológico, primero debemos cerciorarnos de que la conducción del auto involucra conocimiento. Entonces uno se hace la siguiente pregunta. ¿Involucra conocimiento manejar un auto? La respuesta es sí. Es decir, primero, ¿involucra conocimiento? Esa es la primera pregunta. Nosotros lo respondemos sí, involucra conocimiento. Entonces inmediatamente va la segunda pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento, dado que involucra conocimiento, qué tipo de conocimiento involucra la conducción? Y esa es una pregunta distinta. Respondamos primero a esto, mejor voy a poner acá. Respondamos a esto, a la segunda pregunta, de la siguiente manera. ¿Uno puede identificar conocimiento teórico en la conducción de automóviles? La respuesta, evidentemente, y digo evidentemente porque está pero absolutamente entendido, que para poder sacar licencia y para poder manejar y para poder estar en el ámbito de la conducción en la calle o en el marco de la ley, involucra leer manuales, conocer cosas básicas de física, de mecánica, etc. Por lo tanto, nosotros ponemos conocimiento teórico. ¿Involucra conocimiento teórico? Por supuesto que sí. El conocimiento teórico es el qué. Eso es lo que acabamos de ver. Pero ahora uno se hace la siguiente pregunta. ¿La conducción de autos involucra solamente conocimiento teórico? La verdad es que, como también es evidentemente archirreconocido en el marco de la ley para la conducción de automóviles, se necesita esencialmente cuestiones que no son teóricas. ¿Cuestiones de qué tipo? Cuestiones que son prácticas. Y aquí es donde entramos a una nueva clase de epistemología. No solo hay conocimiento teórico, sino que también hay conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico, en el caso que estamos viendo ahora de la conducción, es absolutamente innegable. Cuando nosotros estamos en el marco del análisis práctico de la epistemología, se dice que no hablamos del qué, sino que se dice, instead, que hablamos del cómo. El cómo sería una pregunta diferente, pero que involucra la misma dimensión respecto al qué. Estamos haciendo el análisis de una disciplina, no lo olviden. Cuando hacemos un análisis disciplinar de conocimiento, entonces, una de sus dimensiones queda analizada en términos del qué, de la parte teórica que lo compone, y otra parte distinta, muy distinta, pero no necesariamente independiente, eso lo vamos a ver después, y que está dentro del análisis disciplinar epistemológico, es el cómo. ¿De acuerdo? Para hacer un primer ejemplo, porque esto es exactamente lo que ustedes tienen que hacer ahora en la actividad. Yo les puse el ejemplo de la disciplina de la conducción. Cuando nosotros hablamos de la parte teórica, ¿a qué nos referimos? Imaginemos que ustedes están respondiendo a la actividad. La parte teórica se refiere a todo lo que es el ámbito de, como ya lo vimos, las creencias justificadas que involucra la conducción. En este caso, ¿qué creencias teóricas hay en la conducción? Hay creencias en relación a aquellas cosas que debemos memorizar, aquellas cuestiones básicas de la física que nos permiten anteponernos a un accidente o nos permiten tomar buenas decisiones, cuestiones básicas de mecánica a través de las cuales podemos hacerle mantención al automóvil y eso nos permite pasar la prueba de gases y la revisión y todas esas cosas que dentro del marco de la ley también están. Todo eso es teórico. El conocimiento, el montón de creencias que debo tener para mantenimiento, mecánica, análisis básico, las reglas del tránsito, todas esas cosas que van en un manual y que de hecho literal son manuales. En mi época eran de papel, hoy en día todo es digital. Esos manuales a los que uno les daba la vuelta era todo creencias y que estaban justificadas. Quizá algunas veces la justificación era legal, pero otras veces la justificación es científica. Y otras veces la justificación es científica y legal al mismo tiempo. Independiente de eso, el tema es que es conocimiento teórico. Sin embargo, a veces también tenemos conocimiento práctico. Conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico es, por esencia, algo que puede crearse
más allá, absolutamente más allá de todo tipo de libro, de creencia, de cuestión abstracta que pueda estar en nuestra mente. El conocimiento práctico es aquello que se ejecuta, aquello que se hace. Inmediatamente vamos a ver más ejemplos de esto y más detalles, pero por ahora les tiene que quedar claro que el conocimiento práctico es aquel que involucra la ejecución misma de las cosas. Y aquí es donde vamos a ver la última parte antes de saltar a la actividad. Espero que esto haya quedado claro. Fíjense bien, cuando nosotros quisimos identificar el conocimiento teórico, el concepto clave, si nosotros quisiéramos decir que el conocimiento teórico se restringe a un concepto clave, es la creencia. ¿Por qué es la creencia? Porque la creencia es el punto inicial, es decir, es la creencia, es la afirmación la que nosotros tomamos y la movilizamos esperando que sea verdad y agregándole la justificación. La creencia es como el concepto medular, es como la primera condición, la más importante en el sentido de que yo puedo tener verdad y justificación, pero si nadie afirmó nada, entonces no hay conocimiento, no lo puede haber. Entonces la creencia es la base, el elemento inicial de movilidad sobre el cual yo después busco verdad, agrego evidencia y sigo caminando. La creencia. Recuerden, esto es respondiendo al qué. Para contrarrestar, para que se entienda el ejemplo, vamos a ver el caso del conocimiento práctico. En el caso del conocimiento práctico, la primera condición que tenemos que tener claro, el primer elemento, el central, nuestro instrumento de movilidad sobre el cual vamos a ir haciendo todos los análisis posteriores, es, y aquí me voy a atrever a poner un signo para que se entienda que es diferente, es la acción. Es decir, cada vez que nosotros usamos un cierto marco, unos lentes, nos ponemos unos ciertos lentes para analizar epistemológicamente la realidad, si esos lentes tienen, por así decirlo, un filtro, que es el filtro de la creencia, entonces solamente vamos a estar capacitados para hacer análisis teóricos. Pero si en cambio nos sacamos unos lentes y nos ponemos unos nuevos lentes que tienen un filtro práctico, la única manera en cómo vamos a poder analizar la realidad es a través de acciones, solo de acciones. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del ejemplo de la conducción, se van a dar cuenta de que si nosotros nos ponemos los lentes teóricos, lo único que vamos a ver en la conducción son los manuales, los papers, las cuestiones en PDF, las abstracciones, por ejemplo los documentos legales de las revisiones, todo eso que es teórico, es lo único que vamos a ver y vamos a analizar eso, su justificación, su grado de verdad, qué tan afirmación tenemos en cuanto a porcentajes, ¿se acuerdan? Todo eso que vimos en las clases anteriores, ese va a ser el análisis. Sin embargo, cuando uno se cambia los lentes y se pone los lentes prácticos, uno ya no ve papeles, uno ya no ve cuestiones legales, uno ya no ve manuales, uno ya no ve manuales de revisión técnica, nada. ¿Uno qué ve? Ve gente manejando. Eso es. Uno acá empieza a ver a la gente cómo maneja. ¿Cómo maneja? Es decir, la gente que se sube al auto, aprieta el acelerador, pone la marcha, dependiendo si es automático o no, va a ser más complejo poner la marcha, y se echa a andar. Y anda, y frena, y acelera, y se estaciona, y va para allá, y va al supermercado, y va a buscar a la familia, todo, y se va de paseo. Esa persona que está manejando, sin ver papeles, sin ver PDF, sin ver digitales, sin ver absolutamente nada de abstracción, esa persona manejando, cuando nosotros nos ponemos los lentes y vemos eso, estamos en el espectro práctico del conocimiento. Por lo tanto, y la primera actividad va por este lado. Antes de dar la primera actividad, simplemente les voy a hacer la primera afirmación que después tenemos que ahondar en el sentido más filosófico y abstracto. Fíjense bien. Cuando nosotros hacemos el análisis epistemológico diferenciado, nos podemos dar cuenta que tenemos 4 opciones. Fíjense bien, y esto es para que les quede muy claro, esto es lo que en filosofía analítica se llama el argumento de irreductibilidad. En este momento no lo vamos a ver porque el argumento de irreductibilidad es abstracto, pero ustedes lo van a ver después, es tremendamente abstracto, no lo vamos a ver ahora, pero yo voy a ir a las conclusiones que se sacan respecto a dichos argumentos para que ustedes tengan la idea general de cómo se entienden cosas distintas. Me explico. Si yo estoy diciendo que hay 2 cosas distintas es porque tiene que haber un argumento que me enseñe que efectivamente son distintas y que no son la misma.
Si yo les digo que hay teórico y hay práctico, tiene que haber un argumento de por qué. Y el argumento es el siguiente. Volviendo al tema de la conducción. ¿Hay gente que no conoce absolutamente nada de la teoría de conducción? Claro que sí. ¿Y esa gente que no sabe absolutamente nada puede perfectamente tampoco saber manejar? Claro que sí. Entonces nuestra primera opción es, existen personas que no saben teoría y que no saben práctica. ¿Existen personas que sepan absolutamente toda la parte teórica relacionada a la conducción? Claro que sí. ¿Y existe una probabilidad de que esas personas que saben toda la parte teórica no sepan manejar? Por supuesto que sí. Hay un montón de casos de gente que reprueba la prueba práctica siendo que aprobó la prueba teórica. Existen varios casos. Sin embargo, la mayor cantidad de casos que se dan en el tema de la licencia, especialmente después de que empezó a aplicar la nueva ley, en donde es digital, es a través de un software la prueba, ya no es un papel, la mayor cantidad de personas que reprueban, no reprueban la práctica, sino que reprueban la teórica. Por lo tanto, hay un caso de mucha gente que no maneja, podríamos decir legalmente, no fueron aprobados en la parte teórica, pero sí pasan la prueba práctica y se puede decir que saben manejar. Y para la persona que pase la prueba, en general, yo creo que hay algunas personas que pasan la prueba y no se destacan por su conocimiento en conducción, pero podemos decir que son personas que saben la teoría y son personas que saben manejar también. Lo que ustedes pueden ver acá es una distinción clásica y tremendamente importante que uno usa como argumento para decir que hay cosas distintas cuando uno ve que una se da y la otra no, de manera distinta, es decir, que aquí sí, aquí no, aquí sí, a veces no ambas. Esa relación nos permite entender que estamos hablando de dos dimensiones distintas, ¿de acuerdo? Este pequeño fragmento de clase es la gran introducción que yo les puedo hacer para que ustedes empiecen a vislumbrar, empiecen a distinguir una nueva forma de conocimiento que vamos a empezar a analizar ahora, que es la de acá, que es la del conocimiento práctico. ¿Por qué lo pongo en contraste al conocimiento teórico? Porque la mejor manera de entenderlo es así, a través de un contraste, a través de una diferencia, a través de un poner al lado de. Porque de esa manera, si ustedes ya comprendieron parte de esto, van a entender que el análisis muy similar vamos a seguir haciéndolo acá, ya que, al igual que en el primer caso, el análisis del conocimiento práctico se da buscando la definición por condiciones. Y la definición por condiciones se da, valga la redundancia, buscando las condiciones que le caracterizan. Por lo tanto, ahora nos vamos por este lado, pero antes, la actividad. Y la actividad es exactamente lo que yo hice en el ejemplo del auto. La actividad de ustedes será, tienen que escoger tres disciplinas, y esas tres disciplinas que escojan, yo escogí la conducción, pero les puedo dar algunos ejemplos. Están los deportes, ustedes pueden escoger distintas formas de deporte, el voleibol, el básquetbol, el handball, deportes extremos como el snowboard y otros. Pueden escoger cuestiones musicales como tocar guitarra, tocar piano, un violín. Pueden escoger cuestiones también como relacionado al cine, los que son directores de cine, los que son actores, los que son de otra manera. Pueden escoger cuestiones de videojuegos. No sé si ustedes sabían, pero los videojuegos son deporte federado en Japón. Son de esos datos freaks que uno ve con el tiempo y uno puede aprender que hay una complejidad grande detrás, pero también pueden escoger el tema de la ingeniería, la cuestión de la literatura, lo que ustedes quieran. Cualquier disciplina, pero escojan tres específicas. Solo tres específicas. Y a cada una de esas tres van a partir en dos y me van a decir cuáles creen ustedes intuitivamente que son aquellas cosas involucradas en el conocimiento teórico, todas aquellas creencias que involucran esa disciplina, y cuáles son todas las cuestiones prácticas, cuáles son todas las acciones que están involucradas en esa disciplina que ustedes escogieron. Eso 3 veces y es la actividad que tienen que hacer ahora. Ya chicos, dado que ustedes ya realizaron la primera actividad, miren, es muy importante que ustedes realicen esta primera actividad especialmente en el conocimiento práctico, porque las disciplinas que ustedes vayan escogiendo y la manera en cómo ustedes van entendiendo ese fenómeno en base a las dos maneras de conocimiento
va a permitir que ustedes vayan cada vez más profundizando en ese análisis sin darse cuenta en base a los elementos que yo les voy a ir agregando conceptuales. Por ejemplo, este es el primer elemento conceptual que les voy a agregar a la idea del ejemplo de los ejemplos que ustedes propusieron para que vayamos entendiendo mejor esta idea. En el conocimiento teórico, voy a estar todo el rato volviendo al conocimiento teórico majaderamente para cerciorarme que lo tienen bien claro. En el conocimiento teórico, nuestra primera condición fue la creencia. En el conocimiento práctico, en cambio, nosotros tenemos que la primera condición es la acción, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tratar de ir haciendo símiles porque el análisis epistemológico, a través de la definición por condiciones de cada una de las formas de conocimiento que se reconocen hoy en día en la filosofía analítica, en el estándar filosófico, tiene, algunos dirían un no sé qué, otros dirían un olor, otros dirían una esencia, no lo sé, como ustedes quieran, pero tiene algo que hace que se parezcan. Por eso cuando lo vamos analizando comparativamente, ustedes van a ir entendiendo mucho mejor porque la estructura del análisis es muy parecida. Fíjense bien, la creencia en el fondo tiene una dirección. La creencia es una afirmación, pero no es simplemente una afirmación, es una afirmación de que una proposición es verdad. Entonces, la primera condición en el fondo está estrechamente ligada a la segunda condición, que es de verdad. Si la creencia está siempre apuntando para acá, más allá de que lo asumamos o lo comprobemos, hagamos metacognición, todo lo que ustedes quieran, siempre la creencia está apuntándose a la verdad. Entonces, cuando nosotros identificamos la creencia inmediatamente nos va a enseñar acerca de la segunda condición, porque si la creencia apunta a una cierta proposición, es la verdad de esa proposición automáticamente la que aparece como segunda condición, a pesar de que no sabemos nada más adelante. En la acción pasa exactamente lo mismo. La acción, como definición, bueno, la acción no requiere ser definida porque una acción es la ejecución de algo en el plano concreto, es como una movilidad, es como moverse en el mundo, en el plano físico, ejecutar algo, pero esa acción siempre tiene una dirección. Así como la creencia espera ser verdadera, la acción también espera hacer algo, también busca llegar a una parte. Tampoco es que la acción baste por sí misma. La creencia no puede simplemente ser creencia, no puede simplemente ser afirmada. Debe ser, en su pretensión final, podríamos decir, la creencia busca ser verdad de manera isomórfica, es decir, de una manera estructuralmente similar. Podemos analizar acá y darnos cuenta de que la acción siempre busca ser, en el plano del conocimiento teórico, correcta. Por lo tanto, la correctitud es el primer elemento conceptual que vamos a usar para depurar nuestro análisis en torno al conocimiento práctico, ya que una acción siempre busca ser correcta. Una acción que busca ser conocimiento, porque si hay alguien que no pretende tener conocimiento práctico y simplemente anda por ahí ejecutando acciones por todos lados, no hay problema, no pasa nada. Pero si nosotros queremos aspirar al conocimiento práctico, nuestra acción debe esperar, no sé si debe esperar, pero aspira al sujeto que ejecutó esa acción a que su acción sea correcta. ¿Qué significa que la acción sea correcta? Como ustedes verán en la guía, no me voy a extender en eso porque lo pueden leer. La correctitud tiene que ver con el cumplimiento de normas o estándares previamente dispuestos por parte de una comunidad o un contexto específico. En ese sentido es mucho más subjetivo que la verdad. Nosotros nos dimos muchas vueltas en la verdad para tratar de entender que hay una necesidad filosófica de que la verdad vaya acompañando a la creencia, a pesar de que la verdad no la podemos identificar, no la podemos definir y por tanto no podemos hacer un análisis metacognitivo de ella. A pesar de eso, la verdad está ahí. Pero acá es distinto, la correctitud no es necesario asumirla de manera abstracta, más bien nosotros podemos entenderla de manera concreta, específica, analítica, organizada, como un montón de reglas, un conjunto de reglas relacionadas entre sí, definidas previamente por un espacio social o un contexto, que buscan aplicar a la acción. Ustedes me dirán, ¿pero qué está hablando? ¿Cómo? Es súper simple.
Si nosotros estamos en la disciplina del fútbol, entonces la acción es cualquier ejecución o movimiento que hagamos en la cancha en torno al fútbol, y la correctitud va a estar determinada por las reglas del fútbol. O sea, si hay que jugar con uniforme y hay que hacerlo de cierta manera cumpliendo con un tiempo, con un espacio físico, con un movimiento sin perturbar al otro, si yo cumplo con eso, que son un montón de reglas previamente dispuestas por un contexto al cual llamamos la asociación de fútbol, entonces la acción es correcta. Si no cumple con esas reglas, entonces la acción no es correcta. Y así en todos los ámbitos. Si hablamos de la arquería, si hablamos del manejo, si hablamos de las cuestiones musicales, si estamos hablando de cualquier tema que a ustedes se les ocurra, siempre, y esto es interesante y es la actividad que ustedes tienen que desarrollar ahora, van a encontrar un conjunto de elementos específicos predefinidos por un contexto social que a ustedes les permiten entender cuándo las acciones que se ejecutan son o no son correctas. Por lo tanto, segunda actividad, van a tomar los ejemplos que ya tienen, donde empezaron a realizar este análisis, van a tomar solamente la parte práctica de los elementos disciplinares que ustedes ya tienen definido, y dentro de todo lo que escribieron van a hacer ahora un nuevo título donde van a analizar específicamente la correctitud, y esa correctitud la van a ir separando de la acción. Es decir, van a tomar todo lo que escribieron y van a separarlo en un título. ¿Cuáles son las acciones? Específicamente, ¿cuáles son esas acciones que componen a cada disciplina? Y después, ¿qué es lo que enmarca la correctitud de dichas acciones que ustedes han distinguido en cada una de esas disciplinas? Si ustedes escogieron los videojuegos, por ejemplo, y ustedes me dirán, bueno, las acciones del videojuego son esto, esto y esto otro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuándo esas acciones que tú dices que son acciones en el marco de los videojuegos pasan a ser acciones correctas y no meramente cualquier acción que anda por ahí? ¿Cuándo son correctas? ¿Cuándo cumplen con la segunda condición? Esa separación entre acción y correctitud corresponde a la segunda actividad que tienen que hacer ahora y que viene a seguir a complementar la actividad anterior, en la cual las disciplinas que ustedes escogieron las separaron entre conocimiento teórico y práctico. Vayan haciendo las actividades porque más adelante, prueba, trabajo, lo que se venga, es mucho más sencillo, porque sí o sí va a ser un análisis final. Es mucho más sencillo que ustedes vayan haciendo la actividad diferenciando inmediatamente para que después su cerebro capte, en lo que veíamos de los lentes, ustedes vayan poniéndose lente y vayan viendo automáticamente las diferencias que hay entre las disciplinas, que es el gran aporte que la epistemología le puede entregar a las personas, la capacidad de ir viendo diferentes marcos de desarrollo del conocimiento en las disciplinas. Así que, actividad. Muy bien, muchachos. Continuemos. Ya que estamos haciendo este análisis comparativo, ya les dije que la manera en cómo estructuralmente nosotros logramos analizar cada una de las condiciones del conocimiento teórico nos permite ir analizando el conocimiento práctico. Tal cual, la misma estructura, por eso se le llama análisis isomórfico y es el nombre que ustedes encontrarán en su guía. Porque isomórfico viene de como la misma forma. Isomórfico, mórfico de morfo, mórfico de forma. Isomórfico se le llama en filosofía y también en los planos científicos a aquello que conserva forma, y forma en el sentido matemático, pero también en el sentido analítico conceptual se refiere a la estructura. Y ese concepto en inglés lo van a ver mucho, structure. The structure es, por así decirlo, ¿cómo explicárselo? Cuando ustedes ven, no están viendo exactamente el contenido de lo que está ahí, sino que están viendo la forma que estos contenidos tienen. En este caso, el hecho de que nosotros tengamos un análisis por condiciones y que cada uno de esos análisis por condiciones se relacionen de maneras similares, a pesar de que hablan de cosas totalmente diferentes, permite que nosotros podamos decir que son isomórficos. Y ustedes me dirán, no, pero es que todavía no entiendo nada, está usando palabras muy raras. Con el siguiente dibujo lo van a entender automáticamente. Si ustedes tienen su guía en su mano, la guía en su mano, entonces ya saben qué figura es la que voy a hacer ahora. Fíjense bien. La creencia, como ya vimos,
La creencia aspira últimamente a ser una afirmación de las proposiciones en cuanto a su estatuto de verdad. Por lo tanto, la verdad es un concepto central, en tanto la creencia siempre está apuntando a ella. Como lo vimos recién en el conocimiento práctico y ustedes tienen que haber detallado en su actividad, nosotros tenemos que la acción es la ejecución en el plano físico de cualquier tipo de movimiento, tal que éste siempre aspira a ser correcto. Entonces, fíjense bien, lo isomórfico lo van a empezar a ver al tiro. De hecho, ya se está viendo. La manera en cómo estamos viendo la direccionalidad de las condiciones ya es isomórfica. La creencia, para conectar con la verdad, no en un plano de necesidad, por así decirlo, de la realidad, sino en un plano social, en un plano argumentativo, en un plano de justificaciones, tal cual, perdón, la palabra no debería haberla dicho el tiro. La creencia aspira a ser verdad y nosotros podemos dar, por así decirlo, argumentativamente la necesidad de conectar la creencia con la verdad justamente a través de la justificación. Es decir, la justificación es el conector, es lo que permite unir la creencia con la verdad a través de la evidencia. Como vimos en la clase de justificación, la evidencia, lo voy a poner aquí, la evidencia que está asociada a la justificación es lo que permite hacer razonable que una creencia vaya a ser verdad. Nosotros vimos el ejemplo de la astrología. El problema de la astrología es que la evidencia que tiene es tan mala, es decir, es tan poco probable que algo sea verdad viendo cartas, porque así lo muestra la estadística y los estudios que se han hecho. Aparecen 100 personas con predicciones de las cuales una con suerte logra una predicción exitosa, por tanto, la evidencia que tiene es tan mala que no es razonable hacer ese salto. No es razonable que las creencias de la astrología lleguen a ser verdad porque la justificación que tiene no permite ese puente. Simplemente no lo permite. En cambio, en el caso de la ciencia, si bien la ciencia no es 100% irrefutable o absolutamente certera o 100% de... Bueno, creo que se ha alcanzado un 100% de predicción certera en el plano de la cuántica, pero ese es otro tema. Es fascinante, los presupuestos más absurdos del mundo están en la cuántica y sin embargo se han logrado niveles de predicción inimaginables que para una mecánica newtoniana o einsteiniana en el plano físico espacio-temporal son imposibles. Pero bueno, ese es otro tema. Más allá de eso, la ciencia es mucho más razonable y ofrece evidencia con un plano de probabilidad mucho mayor. Por lo tanto, de creencia a verdad es absolutamente razonable pasar. Y la justificación es la que permite pasar de un plano a otro. Entonces, ya verán ustedes cómo esto va siendo isomórfico. Tenemos la acción aspira a ser correcto. Y si tenemos la misma forma de arriba, entonces ¿qué nos falta? Lo que nos falta es una condición. La condición puente, la condición que hace que se vuelva probable, que hace que se vuelva razonable. No, me acabo de equivocar. O quizás no tanto, pero razonable es un concepto quizás que se usa más acá, pero de todas maneras lo podemos usar. Se hace razonablemente más probable que una cierta acción llegue a ser correcta cuando nosotros tenemos la tercera condición del conocimiento práctico. Esta condición, como ustedes verán en su guía, se llama la habilidad. Exacto. La habilidad. La habilidad, en el fondo, y este es un concepto que ya habíamos introducido antes, es el factor antisuerte. Cuando yo no quiero que la condición entre acción y correcto sea simplemente arbitraria, así como, o sea, todos hemos conocido en algún momento a un chico que lo invitamos a la pichanga de fútbol en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres, no sé qué ejemplo se podrá dar, pero en el caso de los hombres vamos a jugar una pichanga de fútbol, por ejemplo, y el chico nunca jugaba la pelota, no es muy bueno, la verdad es que no es muy talentoso, pero estaba justo en el lugar adecuado, le pegó de la manera adecuada y hizo un gol. Y salió corriendo y todos felices y el equipo ganó. Ese chico no es bueno para la pelota, nunca lo fue y no lo es ahora solo por haber hecho un gol, ¿cierto? Como razonable pensar así, fue solo suerte. La conexión entre una acción y lo correcto, en este caso golpear y que eso haya dado en el marco del arco y que por lo tanto se considera según las reglas que es un gol, esa conexión entre acción y correcto fue absolutamente arbitraria, fue absolutamente
suerte. Para nosotros garantizar que estamos conectando la acción con la correctitud de una manera no azarosa, de una manera completamente aislada de la suerte y la arbitrariedad, entonces necesitamos un vehículo que nos permita disminuir esos grados de arbitrariedad hasta el punto de que nos enseñe y nos dice, mira, dado que tú tienes esto, entonces llegar de aquí a acá es probable. Es probable. En el caso del conocimiento práctico es fácil de entender gracias a los deportes. Porque los deportes, a través de lo que nosotros llamamos el entrenamiento, logran que un sujeto que está logrando una cierta acción correcta, lo esté logrando de una manera no azarosa porque nosotros sabemos que él tiene preparación para ello. Y entonces la habilidad aparece como el conjunto de entrenamiento, como la historia de ejecución de acciones, la manera en cómo uno ha preparado, en este caso, el organismo, hablando de manera supernatural, cómo nosotros hemos preparado el organismo, ya sea el mental o corporal, para que todas esas acciones correctas hayan efectivamente logrado ser correctas porque la persona ha desarrollado una habilidad. La habilidad es lo que nos permite discernir entre la correctitud azarosa y la correctitud entrenada o razonable, desarrollada en el fondo. Por lo tanto, como ustedes ya verán, así como acá tenemos que la evidencia aporta a la justificación, en el fondo, la historia de las acciones es la que aporta, en cierto sentido, es como la evidencia de la habilidad. Cuando una persona ejecuta muchas veces, es decir, un día su papá les presta el auto y lo lleva a manejar y ustedes son un desastre. Después de 4 semanas manejando todos los días, ustedes ya estacionan, aceleran en su vida, toman curvas cerradas, logran ir y volver a un lugar sin haber tenido mayor problema, sin ponerse nervioso. Todo eso es historia de acciones, es como un desarrollo de acciones que ha logrado implantar en ustedes una habilidad. Y esa habilidad es el puente que ahora nos permite decir que esa persona sabe manejar un auto y no fue simplemente que agarró el auto y de manera azarosa puso justo lo que tenía que poner y llegó allá y fue suerte. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Cuando ustedes ahora miran la pizarra o miran su guía, que está en la misma imagen, ustedes se podrán dar cuenta qué significa algo isomórfico. Estamos viendo la misma estructura, un elemento que aspira a ser otro a través del intermediario de otro que es aportado por otro. En ambos casos es la misma estructura, solo que acá hablamos de una cuestión totalmente distinta a abajo, porque acá estamos viendo un análisis epistemológico teórico, estamos con los lentes teóricos, en cambio acá abajo estamos con los lentes prácticos. Eso de que estemos viendo cosas totalmente distintas, pero que su análisis estructural sea el mismo, es lo que se conoce en teoría de sistema, en complejidad, en filosofía, incluso en ciencia, se conoce como el isomorfismo. Y el isomorfismo es, yo me atrevería a decir, los últimos 20 años, un concepto de esos importantísimos para los intelectuales de alto nivel, porque darte cuenta de que la realidad te muestra las mismas estructuras, a pesar de que tú estás viendo que aquello de lo cual hablan es totalmente distinto, es fascinante. Esto mismo que conceptualmente vemos acá se da en la física. Ustedes verán, en algún momento quizás podemos discutir eso, hay ecuaciones, por ejemplo voy a escribir una cuestión solo por escribirlo, imagínense x cuadrado más 1 dividido 2, por escribir algo nomás. Esa ecuación se ha descubierto que ecuaciones tal como esa a veces describen un fenómeno electromagnético y esa misma ecuación que describe un fenómeno electromagnético, quizás con una constante aplicada al electromagnetismo, tú le cambias la constante, pero la misma ecuación sirve, no lo sé, para el movimiento de las estrellas. Eso se ha descubierto y es fascinante. Eso es un isomorfismo. Hablamos de cosas distintas y solamente con un cambio leve, su contenido cambia absolutamente, pero su forma y la relación entre los elementos que la componen son la misma. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo es el ejemplo conceptual en la filosofía aplicado a un isomorfismo. Este tema es de los buenos. Yo creo que esto es de los buenos temas en filosofía. El isomorfismo. Y la epistemología es un claro ejemplo. Dicho esto,
La actividad de ahora es simplemente la extensión aplicada de la actividad anterior, ya que si ustedes tienen diferenciado toda la parte teórica de la disciplina que escogieron, de las disciplinas que escogieron, ahora que ya diferenciaron la acción y lo correcto en las mismas disciplinas, van a tener que hacer un espacio, un nuevo título en el que ustedes proponen cuáles son aquellas habilidades que se deben desarrollar en cada una de esas disciplinas con tal de que la acción correcta que ustedes definieron sea correcta efectivamente. No porque fue suerte, sino por todo lo contrario, porque había una habilidad. Me explico. Volviendo al ejemplo del auto, si ustedes me dijeron, manejar correcto corresponde a estar en el marco de la ley cumpliendo ciertas reglas, y la acción corresponde a subirse al auto, pasar el cambio, acelerar, doblar el volante, andar dentro del carril, etc., ustedes me dirán, esa persona que se subió al auto y ejecutó todas estas acciones, efectivamente, todas estas acciones fueron correctas en el marco de la ley, porque esta persona, y volvemos a lo anterior, estuvo haciendo un curso, manejando, yendo por varios lados y después de haber acelerado en su vía, estacionado en lugares pequeños, doblar en curvas cerradas, etcétera, etcétera, logró desarrollar una habilidad que es la que le permite que sea correcta su conducción casi siempre y no solo algunas veces por suerte. ¿De acuerdo? Tal como en el ejemplo de la conducción, ustedes ahora van con los ejemplos que ustedes mismos propusieron, con un nuevo título.